Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, agradecemos su compañía, como lo hace cada viernes en este boletín informativo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Así es, de verdad para nosotros es un gusto que usted nos acompañe en este recorrido informativo del cual damos inicio. Damos inicio con las informaciones porque la ANEP y el CITRAP mantienen su férrea oposición al proyecto de ley que busca implementar la jornada laboral 4x3. Y así se lo hicieron saber al gobierno nuevamente en la segunda reunión realizada en Casa Presidencial. La ANEP participó en la segunda reunión convocada por el gobierno de la República para analizar el proyecto de ley 21.182, que busca instaurar la jornada laboral 4x3, donde nuestra organización volvió a mostrar su posición a este expediente. Lo que hizo el gobierno a través de sus dos ministras fue como un resumen, un recuento, una mención de las principales ponencias de los distintos sectores que ellos recibieron en las últimas horas. En el caso de ANEP aprovechamos para entregar un segundo documento que refuerza nuestra tesis de que ni jurídicamente ni socialmente es válido hacer ese cambio de jornadas en este momento en nuestro país. Lo que corresponde es aplicar a pie juntillas el postulado del artículo 58 de la Constitución y reforzar todo lo que tiene que ver para proteger actividades productivas que supuestamente ya se vienen haciendo al margen de la ley, pero que requieren como un marco jurídico, que es la intención del gobierno. En esta ocasión, la reunión contó con la participación del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas CITRAP, quien también muestra una férrea oposición al proyecto de ley. Como sindicato lo que creemos es que ahí pues no se puede negociar nada, porque nosotros sencillamente, los trabajadores, los sindicatos del sector privado, bananeras, piñeras y otros, y sencillamente esa jornada es inaceptable, no se puede aceptar esa jornada, porque en realidad los trabajadores pues no están preparados en la situación laboral en las que ellos trabajan en relación a la exposición a los químicos, al ritmo tan acelerado que se trabaja, a las temperaturas con que se trabaja, la humedad con que se trabaja. Acá pues sencillamente no es posible trabajar más de 8 horas. Hay trabajadores que ya no aguantan trabajar casi ni las 8 horas, precisamente por el estado de salud, por la edad y por otros. Por su parte, el gobierno de la República, a través de la ministra de Trabajo, anunció que ante los diversos criterios mostrados por los representantes sindicales, empresarios y fracciones legislativas, presentará en la próxima reunión un texto sustitutivo para la discusión de las jornadas excepcionales. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, muy valioso por los diferentes aportes que hemos podido escuchar y que nos han remitido por las diferentes vías. No fue un trabajo sencillo, tuvimos que hacer un recuento de todas las observaciones y propuestas que hicieron los sectores, tanto patronales como las cámaras y las confederaciones. El Poder Ejecutivo se ha comprometido a presentar el día lunes un texto sustitutivo del proyecto que existe para que sea nuevamente conocido y analizado. La próxima reunión se desarrollará el 16 de junio para conocer y analizar las observaciones al texto sustitutivo que presentará el Gobierno de la República. Continuamos en este tema y trabajadores afiliados al sindicato CITRAP relatan el por qué se oponen férreamente a este proyecto y también de qué forma les afectaría. Soy Juan Sosa González y trabajo para Finca Calinda, tengo 5 años de trabajar en la empresa. Mi nombre es Erika Busano Mosquera, cual trabajo para el Grupo Calinda desde hace 5 años. Mi nombre es José Luis Montiel, trabajo para el Grupo Calinda. Estamos en contra de las 12 horas de trabajo, es una afectación total para las familias y para nosotros físicamente también. Bueno, lo que es corta es algo duro, porque para ganar plata tenemos que maltratarlo bastante, en correr para la planta, correr para el campo, y en esos solazos, en esas lluvias, y creemos que no hay cuerpo que aguante 12 horas de trabajo. En el caso mío, yo me levanto a las 3:30 de la mañana, el bus pasa a las 4:30, actualmente estamos saliendo a las 3 de la tarde, con este cambio saldríamos a las 6, estaría llegando a mi casa a las 7:30, donde tengo hijos estudiando. Para las mujeres solas que tenemos niños pequeños,
pequeños hay que irlos a recoger, no va a encontrar niñera uno que se los cuide 12 horas. Estamos ganando 19.000 colones y al aprobarlo de esa ley estamos ganando 16.000 colones, entonces estamos afectados en la parte económica. Y además, como estamos viviendo la vida ahorita de la crisis económica, y ahí, siempre el pobre está afectado en esos aspectos. Tras de que vamos a trabajar más, el salario va a ser menos, más gastos, entonces totalmente en contra del cambio de 8 a 12 horas. Que no aguantamos, digamos, 8 horas en vez de ahora 12 horas, pues no la vamos a terminar nosotros, porque el cuerpo ya no lo aguanta por los químicos, por las horas laboradas, entonces estamos en contra de esas 12 horas. El gasto físico no sería solo, sería el laboral y el llegar a la casa a hacer oficio, a cocinar y a madrugar de nuevo, sería totalmente duro para uno y sería un totalmente abandono para nuestros hijos. Nosotros en la labor que hacemos en la bananera es, unos conchamos, otros carreamos, otros andamos en parcela, otros con químicos, el ejemplo de herbiceros. Los herbiceros más bien tienen que estar menos horas porque es un químico que ellos andan encima todo el tiempo, entonces lo van a joder más de salud a los compañeros de los químicos. Entonces nosotros estamos en contra de esas 12 horas laboradas. Y eso lo afecta a muchas familias, bueno, no a muchas, a todos. La ley Marco de Empleo Público debe desecharse y no entrar en vigencia. Así de contundente fue nuestra organización ante el Mideplan en la reunión convocada para analizar este proyecto de ley que entrará a regir en marzo del próximo año. La ANEP participó en la mesa técnica de escucha de la Ley Marco de Empleo Público, convocada por el Ministerio de Planificación y Política Económica Mideplan, donde se dejó claro la oposición y rechazo de nuestra organización a esta ley. Presentamos 10 propuestas, fuimos contundentes, claros en que la Ley Marco de Empleo Público debe desecharse, no debe entrar en vigencia. Dimos datos, cifras de que el déficit fiscal nunca se debió a los salarios que se pagan en el sector público, no se debe a lo que gana la clase trabajadora del Estado. Documentamos, por ejemplo, la contundente afirmación del propio presidente de la República que en Costa Rica el fraude fiscal, el fraude tributario significa 10 millones de dólares al día, 300 millones de dólares al mes, 3.600 millones de dólares al año. Y sin hablar de exoneraciones y exenciones, que es una cifra parecida. Dijimos que el gobierno anterior embaucó, le mintió, manipuló al mismísimo Fondo Monetario Internacional, el FMI, y que este gobierno, por tanto, debe decirle al FMI que esa ley perversa ni cosquillas le hace a las cifras que tanto preocupan del déficit fiscal. Otra de las posiciones de la ANEP referente a esta ley, que entrará a regir en marzo del próximo año, es con respecto a las inconstitucionalidades que presenta, así como las violaciones a convenios y tratados internacionales. Incluso ANEP cuestionó durante su exposición que solo se llevara a especialistas constitucionales que están a favor de la ley. Indicamos que debe haber una comisión multisectorial de especialistas en derecho constitucional para que se dediquen a detectar potenciales inconstitucionalidades. Fíjense ustedes que hay una ley de 50 artículos, tiene casi 35 potenciales inconstitucionalidades. También delante de la propia ministra de Planificación dijimos que no confiamos en las cifras de Mideplan sobre el impacto de esta perversa ley en las finanzas públicas, tal y como se le fue a vender a la Asamblea Legislativa, que tramitó esta ley de manera atropellada, de manera inconsulta, que los esfuerzos que hicimos
para demostrar las barbaridades de esta ley, fueron echados al cajón de la basura. Por supuesto, en las propuestas nuestras se menciona la importancia de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad sindical y de negociación colectiva. En este último ámbito, el posible escenario de un litigio internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue otro de los puntos abordados por la ANEP, situación a la que Mideplan ya presta atención. Hemos tomado nota de absolutamente todos los comentarios, llevamos anotaciones de absolutamente todas las participaciones, tanto de los especialistas en derecho constitucional, que hoy nos hicieron una lectura crítica de la norma, como de representantes de diversos sindicatos de trabajadores. Y lo que estamos haciendo ya es un análisis, como ustedes pueden ver, serio, estableciendo un plan de acción, un plan de trabajo desde Mideplan como rector, haciendo ejercicios de escucha de múltiples sectores para que todo lo que pueda ser considerado en el proceso de reglamentación de esta norma sea considerado de manera oportuna. Para la ANEP, la estandarización institucional en materia de política y gestión de recursos humanos y salarial que impone esta ley presume un caos, ya que el Mideplan no cuenta con la capacidad instalada en el devenir cotidiano de la gestión pública. Y continuando con este tema, trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de la Mujer quedaron sorprendidos y muy preocupados por los alcances y el impacto que tendría la Ley Marco de Empleo Público. Más población trabajadora continúa entendiendo el impacto de la perversa Ley Marco de Empleo Público gracias a las charlas impartidas por la licenciada Karen Carvajal Loaiza de la Unidad Jurídica y el secretario general de la ANEP, Albino Vargas Barrantes. En esta oportunidad, trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, fueron partícipes de la conferencia, en donde se explicó y se despejaron las dudas sobre esta ley que entraría en vigencia en marzo del 2023. La vicepresidenta de la seccional reaccionó sorprendida y muy preocupada por el alcance e impacto que va a tener la misma. Nosotras como seccional consideramos que era muy importante que la gente afiliada y también la no afiliada participe de estas charlas precisamente porque nos dan una claridad con respecto al panorama que se nos presenta con esta ley del empleo público. El panorama no es muy halagador que digamos, estamos viendo que hay un retroceso en todos los derechos que como personas trabajadoras hemos logrado a lo largo de la historia. Agradecemos infinitamente el espacio que ustedes nos brindaron a don Albino y a la licenciada Karen. Esperamos que esta no sea una única posibilidad de conocer más sobre estos temas y consideramos que las calles nos esperan, ¿verdad? Porque este retroceso no lo podemos permitir. Anteriormente, trabajadores y trabajadoras municipales de la IA, entre otras instituciones, ya recibieron esta charla. Continuamos con más información porque el pasado 9 de junio se cumplió un mes desde que la ANEP envió una carta a Casa Presidencial solicitando una serie de planteamientos referentes al salario mínimo del sector privado. La ANEP también se preocupa y trabaja por la dignificación salarial en el sector privado. Muestra de ello son la serie de observaciones incluidas en la proclama sindical que entregó la ANEP el pasado 9 de mayo al presidente Rodrigo Chávez Robles. Sin embargo, a un mes de entregados estos planteamientos, el gobierno no ha emitido respuesta. Debido al alto costo de la vida, la concentración de la riqueza y la creciente desigualdad y exclusión social y económica, es que nuestra organización sindical acudió al mandatario. Y entonces nosotros emplazamos al nuevo gobierno para que le entre fuerte a la política salarial en las empresas privadas, en el sector privado, con salarios mínimos que no alcanzan, con un costo de la vida que ustedes saben es asfixiante día con día, y ahora se le agrega el combustible del precio de la gasolina y del diésel, ¿verdad? Entonces, tengan presente que aquí en ANEP estamos también preocupados por lo que le está pasando a la clase trabajadora asalariada del sector privado. Entre las solicitudes se encuentra la emisión de un decreto con urgencia que establezca una fijación extraordinaria al salario mínimo, emitida por el Consejo Nacional de Salarios,
iniciando con la clase trabajadora de la producción agrícola, bananero, piñera y cañera, a los choferes de autobús y para quienes laboran en seguridad privada y en comercio. Otro de los planteamientos es que se vuelva a la fijación semestral de reajuste por costo de vida al salario mínimo para la clase trabajadora del sector privado. Además, que se emita una revaloración general del valor actual de los salarios mínimos para hacerlos congruentes con el dictado del artículo 57 de la Constitución Política, el cual procura bienestar y existencia digna. Y por último, que se restablezca la protección de una cantidad mínima del salario inembargable. Y continuando con los planteamientos relacionados al salario mínimo en el sector privado, nuestra organización celebra la convocatoria que realizó esta institución para ver este tema. ANEP celebra el anuncio del Consejo Nacional de Salarios que van a hacer una revisión extraordinaria del actual monto que se paga por el salario mínimo en empresa privada. Lo peticionamos en la carta que le enviamos al gobierno, no más entrando con fecha 9 de mayo. Y todo el mundo sabe cómo sufre la familia trabajadora en estos momentos por el alza incesante en el costo de la vida, el altísimo precio de los combustibles, los salarios congelados, la devaluación del colón frente al dólar que todavía le quita poder adquisitivo al salario. Además, en esa misma carta habíamos planteado que se vuelva a la fijación salarial semestral en cuanto a costo de vida en el salario mínimo, porque en el gobierno anterior la hicieron anual, la impusieron anual. Y además, algo más de fondo, conviene que Costa Rica revise si el salario mínimo que viene pagando en empresa privada es congruente, calza, se apega al mandato constitucional que dice que el salario mínimo en el sector privado debe garantizar una vida decente y una vida digna y un bienestar justo a las personas trabajadoras, y eso hace tiempo no se viene garantizando. A continuación le presentaremos el comentario del secretario general de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, y también de Walter Quesada Fernández, secretario general adjunto de nuestra organización, referente a la publicación que dio a conocer Semanario Universidad, de cómo algunas entidades bancarias entregaron el ROP a Aldesa, a este fallido fondo de inversión. Pongamos cuidado, clase trabajadora. La platita del ROP, miren, el Banco Popular invirtió plata del ROP en el desastre financiero de Aldesa Valores, que está impune. ¡Qué barbaridad! De su plata cogieron 3.340 millones de colones que están perdidos, prácticamente perdidos. Sensacional denuncia que publica hoy el semanario Universidad, dirigido por la respetada periodista Laura Martínez Quesada. ¿Y dónde están los responsables? ¿Va a tomar acciones el gobierno? ¿Va a tomar acciones Rocío Aguilar Montoya? Si se lava las manos, doña Rocío, se lava las manos. Ese sistema financiero que ella y su grupo controla funcionan como república independiente en este país y juegan todos los días con la plata de las pensiones. ¿A dónde estaba el sindicalista que integra la junta directiva del Banco Popular? ¿A dónde estaban los otros representantes de sectores sociales en las diferentes instancias del Popular, donde por cierto se ganan jugosas dietas? ¡Qué barbaridad! Esperamos, no sé, por lo menos algo decente de la Asamblea Legislativa, o en el mejor de los casos, que el Ministerio Público interviniera ya. Bueno, pero es que nos llama la atención porque por un lado se le niega a los trabajadores pensionados la posibilidad de devolverles el ROP en su totalidad porque supuestamente se produce una crisis financiera.
pero sí tuvieron dinero para invertir en Aldesa Valores y para que se robaran esa plata. Tuvieron dinero para darle préstamos al periódico La Nación. Entonces, ¿dónde está el verdadero interés que se mueve detrás de estos dineros? ¿Por qué no se lo pueden devolver a un humilde trabajador y si se lo entregan a una empresa como Aldesa Valores, que ahora prácticamente es un dinero irrecuperable y que están una gran cantidad de compañeros y compañeras recibiendo a cuentagotas el dinero que les pertenece? Cuando uno ve esto se pregunta, ¿de qué sirve la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal? Por eso la ANEP se salió de ese elefante blanco. Porque vean lo que está pasando con su platita, con la platita del ROP, con la platita de las pensiones. Es hora de verdad de que pidamos fuertes cuentas y es hora de que se lleve a la justicia, sobre todo a esta señora Rocío Aguilar Impune, que siendo ministra de Hacienda dispuso un montón de plata al margen de la ley para pagar bonos a los grupos financieros como estos que invierten plata de la clase trabajadora y la pierden sin que se les pida cuentas y quedan en total impunidad. Por lo menos aquí en ANEP estamos indignados y lo dejamos bien claro. Y vamos a continuar hablando del tema de Aldesa porque lamentablemente muchas personas vieron sus sueños diluidos en este fallido fondo de inversión, pero hay un libro que detalla y cuenta todas estas vivencias y se lo presentamos a continuación. Mariana, una señora ya jubilada, que necesita como complemento de su pensión los ahorros de toda una vida y quería comprarse una casa. Ahí está alquilando en una incertidumbre tremenda. Jóvenes que querían emprender proyectos, no pudieron. Todos esos sueños y todos esos proyectos quedaron truncados. Estas son parte de las historias que se relatan en el libro El Destructor de Vidas y Sueños, presentado esta semana en el Salón de Expresidentes de la antigua Asamblea Legislativa. Libro escrito por Flora Fernández Amón, quien vive en carne propia junto a su familia los engaños y afectaciones por el colapso de Aldesa. Fui entrevistando a la gente y cuando ya tenía muy claro el panorama, empecé a contar las historias. Son 10 historias de 10 personas diferentes. Cada una, yo diría que representa la historia de unas 50 personas. El objetivo principal es dar a conocer el mecanismo que utilizaron en Aldesa para causar el despojo que hicieron. Para doña Flora, este libro marca el inicio de una nueva etapa en esta pesadilla, que inició hace 3 años y 3 meses, y que se llevó consigo muchas vidas, sueños e ilusiones de decenas de personas, en donde la justicia parece vendarse los ojos. 3 años y 3 meses, y no ha pasado nada. A los 3 años se supone que devolvían el capital, que a partir de los 3, iban a dejar de pagar intereses durante 3 años. Bueno, dejaron de pagar intereses, los 3 años, venció el 7 de marzo, no fueron capaces de llamarnos y decirnos, miren, no vamos a poder pagar, todas las propiedades, todo se desapareció. ¿Cómo es la vida nuestra? Yo sigo trabajando, gracias infinitas a las posibilidades que tengo. Entonces puedo seguir adelante y pude atender a mi mamá hasta que murió hace 1 año. Pero conozco las historias de horror que no están recogidas en el libro porque me las han venido contando posterior a la impresión del libro. Apareció mucha gente y que son depresiones, son adultos mayores en una cama donde se les está rajando el cuerpo porque ya no tienen las posibilidades que tenían, adultos mayores esperando en las listas interminables de la caja operaciones que bien pudieron haberlas hecho con el producto de su ahorro de toda una vida, tenían todo el derecho. La presentación del libro El Destructor de Vidas y Sueños llega en el momento en que se dan a conocer más cuestionamientos en contra de Aldesa, ya que el semanario Universidad revela que entidades bancarias invirtieron parte del ROP de los costarricenses en este fracasado fondo de inversión.
Eso es lo que más duele. Esto no es un caso financiero, es un caso criminal. De aquí en adelante, ahora sí yo voy a las instancias judiciales a exigir justicia, no a pedirla, a exigirla, porque un país que no tiene justicia no tiene democracia. ¿Y qué está pasando en el Poder Judicial? Yo sé que voy a entrar en una lista de espera, peor que las de la Caja si se quiere, para que el caso prospere, pero no voy a cesar de luchar. El destructor de vidas y sueños puede ser adquirido en la relojería Julio Fernández, ubicada a 125 metros este del Correo Central en San José, o bien puede comunicarse al teléfono 8396-6969 para más información. Gracias por su compañía. Continuamos con más información, porque entrarle a las necesidades del sistema penitenciario fue el punto central en la reunión que mantuvo nuestra seccional ANEP Sistema Penitenciario Nacional con los jerarcas del Ministerio de Justicia y Paz. El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, recibió representantes sindicales de ANEP como parte del primer acercamiento para fortalecer el trabajo en el Sistema Penitenciario Nacional. Esta reunión fue muy importante porque nos permitió un acercamiento para dar a conocer algunos de los problemas y desafíos de la policía penitenciaria, del sistema penitenciario en general, pero también indicarle cuáles son los principales señalamientos, cuáles son los principales aportes de la ANEP y las solicitudes que hicimos de manera concreta. En la reunión también participaron otros jerarcas quienes destacaron la importancia de trabajar en conjunto mediante la implementación del diálogo. Ha sido una reunión donde ha mediado el diálogo ante todo, donde hemos dejado una línea muy clara de diálogo en todo momento, de sentarnos a conversar para conocer las necesidades que ustedes traen sobre la mesa y poder resolver. Por su parte, Benjamín Sevilla García, representante de ANEP en el Sistema Penitenciario Nacional, explicó acerca de un pliego de peticiones generales que entregó a los jerarcas y los cuales deberán ser abordados una por una. A nivel de policía penitenciaria tratamos el tema de la deuda que se tiene por horas extra, la posibilidad de buscar un medio de solución, una manera en vía administrativa para solucionarlo, para entrarle a este asunto. También planteamos el asunto de la incorporación al estatuto de aquellas personas que son contratadas para la función policial, para que no se dure tantísimo la incorporación de estos compañeros y de estas compañeras, para que se acelere el proceso de selección de este personal. También se plantearon temas que son recurrentes, temas de equipo y demás que requiere la policía, el tema de la contratación de más personal, el tema de atender a algunos aspectos de corrupción que se pueden dar dentro del cuerpo de seguridad, pero que nosotros estamos planteando algunas opciones de cómo mejorar esta situación. Conocemos de las necesidades, las hemos visitado, ya hemos estado conversando con algunos de ellos, hemos tenido varias reuniones también con algunos de nuestros líderes de los diferentes centros penales, en este caso lo que se conoce como mando medio, y por supuesto que tenemos que trabajar muchos temas en la escuela también de capacitación y poder ir fortaleciendo. Vamos a trabajar de esa forma, es fortalecer las bases sólidas que tenemos en este momento para poder ser esa policía profesional que necesitamos tener en este momento en el sistema penitenciario, ¿verdad? Y recordarles, bueno, somos el segundo grupo más grande de policías del país. Hablamos de temas municipales y precisamente de la Municipalidad de Punta Arenas, donde hubo ciertas afectaciones relacionadas a las licencias sindicales. Por este motivo, nuestra organización convocó a una audiencia en el Ministerio de Trabajo con importantes resultados. Tras una audiencia conciliatoria, la seccional de ANEP en la Municipalidad de Punta Arenas logró importantes acuerdos con la alcaldía, estos relacionados con el otorgamiento de las licencias sindicales y el respeto a lo que establecen los convenios internacionales de la OIT. El asunto a tratar hoy en el Ministerio de Trabajo, acá en San José, fue porque previo a meses antes se había llegado a una conciliación donde nos daban la licencia sindical. Más sin embargo, las consultas de los compañeros, dudas, problemas que se presentaban en ciertas áreas de trabajo se incrementaron. Entonces
el tiempo era muy limitado para atender las consultas. El acuerdo entre el sindicato y la alcaldía, entre otros aspectos, incluye permisos para que la seccional pueda visitar los planteles y evacuar dudas de los trabajadores operativos. Y en los días que serían los segundos y cuartos miércoles de cada mes, se le atendería en horas tempranas, de 7 de la mañana a mediodía. Esas consultas las estaría atendiendo la presidenta de la seccional, Rocío Alpizar, para seguirles dando un buen servicio a los compañeros. Otro logro que tuvimos fue que antes se nos limitaba también, digamos, el poder ir a hacer un madrugón. Entonces se llegó al acuerdo de que hay que gestionar con 36 horas de anticipación el permiso para poder visitar los planteles y así comunicarle todo lo que en lo que se está trabajando, todos los logros y situaciones así. Otro logro importante fue el hecho de que podamos celebrar el aniversario de nosotros como sindicato en la Municipalidad de Punta Arenas. Eso es uno de los mayores logros. Los dirigentes sindicales explicaron los aspectos en los que trabaja la seccional en procura del bienestar de la clase trabajadora municipal puntarenense. Bueno, ahorita los puntos en los que estamos trabajando son lo del aumento salarial, lo de las anualidades y en lo que se trata de la gestión, llamémoslo así, gestión, para que el uniforme, que hace más de 2 años no nos entregan, el proceso sea un poco más ágil entre los departamentos que tienen que llevar esa coordinación, ¿verdad?, para obtener los uniformes. Tras 8 años de una pésima administración, la seccional ANEP SINAR, junto al presidente ejecutivo de esta institución, busca rescatar al Sistema Nacional de Radio y Televisión. Aspectos como mejorar la producción audiovisual, el respeto por los derechos humanos, los correctos nombramientos, entre otros puntos, fueron presentados por parte de la seccional a Alan Trigueros Vega, nuevo presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión. La seccional fue clara en el deterioro que ha tenido la institución y además fueron enfáticos en que se debe actuar de inmediato. Una crisis que lo tiene sumido en un nivel prácticamente de ruina, ¿verdad? Ha habido poca o nula inversión en estos últimos 8 años de la pasada administración, de las pasadas administraciones del PAC, que sumieron al SINAR en una posición lamentable. ¿Cuál es el sentir de la seccional ANEP SINAR? A lo largo de los últimos 4 años principalmente se agravó esta crisis de contratación de personal, obedeciendo a intereses más de la dirección general y de la administración que tenía el SINAR, más a estos intereses que a un plan estratégico específico o a algún norte definido para la institución. Por su parte, Trigueros Vega, presidente ejecutivo, aseguró que busca lo mejor para la institución y que hará todo lo posible para poder lograrlo. Vamos a reactivar la producción, estamos en un proceso de análisis, ¿verdad? Son los primeros días. Conozco la institución, pero bueno, han pasado ya algunos años y era para mí muy importante empezar a diagnosticar y a revisar, ¿verdad?, a la mayor prontitud, pero creemos en fortalecer el deporte, ¿verdad?, más que todo el deporte no tradicional, sin alejarnos del fútbol. Creemos en una televisión de servicio. El país vive momentos muy complejos y tenemos que poner el SINAR en manos de los costarricenses con una plataforma que les ayude y les colabore dentro de este proceso. Próximamente se reunirán ambas partes en unas mesas de trabajo, en donde se puedan abordar los diversos temas planteados y la vialidad para realizarlos. Ahora le hablamos de un afiliado nuestro dentro del Hospital San Rafael de Alajuela, el cual evitó ponerse la vacuna en la 3ª dosis contra el COVID-19. Él presentó un examen privado, el cual inicialmente no fue aceptado por parte del centro médico, pero gracias a las gestiones del asesor sindical fue aceptado. Debido a varias patologías que presenta el afiliado Freddy Alvarado Soto, por medio de un examen privado se le recomendó no ponerse la 3ª dosis contra el COVID, puesto que la segunda le generó diversas afectaciones. Es por esto que el trabajador presentó el dictamen en el hospital de Alajuela donde trabaja.
el cual inicialmente no fue aceptado por parte de la patronal, por lo que el asesor sindical José Molinari le dio el acompañamiento al afiliado. Presenté un dictamen médico privado por mis condiciones de salud. Me recomendaron no ponerme la tercera dosis para no tener una afectación en mi salud. Y gracias al acompañamiento de la ANEP se aceptó el dictamen por parte del médico de medicina laboral. Ellos consideraron de que por parte de algunos implementos que tiene o artículos o complementos de la vacuna, él no se podía haber afectado porque no era alérgico, no se especificaba la alergia. Pero de ahí el dictamen médico es claro en la patología que él tiene, en una posible afectación que se puede haber afectado él por las cuestiones de salud y la patología que él tiene, como lo estaba indicando. Entonces le dimos el seguimiento, fuimos a una primera cita con el médico laboral, pero de ahí el médico no sabía a qué íbamos. Entonces ahí le explicamos la situación del compañero sobre el dictamen médico, el acompañamiento que le estábamos haciendo y que se respetara el derecho que él tenía a la salud, ¿verdad? Y al no querer inocularse un medicamento más porque podía tener una afectación. Entonces ese día no pudimos hacer más, nada más nos retiramos. Después se le volvió a programar otra vez la cita, volvimos a hablar con la dirección de enfermería. Fue a una segunda cita y ya el médico laboral, ya donde dio el dictamen médico, la patología que tenía, además que ya estaba en EDUS y las condiciones propias del compañero que sí ha tenido de ahí unas operaciones del corazón, ha tenido de varices, ya como decimos nosotros, ya se le marcan y otras afectaciones que tiene. Entonces se valoró por parte de medicina laboral y al final de cuentas fue aceptado el dictamen médico. ANEP en todo momento está cerca y acompaña a su afiliación. Atención a toda la comunidad municipalista de Costa Rica, clase trabajadora municipal, regidores y regidoras, alcaldes, alcaldesas, síndicos y síndicas, desde la comunidad de la Junta de Avangares, con el honorable personal trabajador afiliado a la ANEP de la Municipalidad de Avangares, ¿cierto? ¡Sí! Mandamos un mensaje de alerta, de llamado a la unidad para defender a la autonomía municipal del más grave ataque que se le viene en toda la historia del municipalismo tico, la derogatoria de su autonomía. Quieren volarse el artículo 176 de la Constitución Política para depender, para mandar a las munis a que sean dirigidas por el Ministerio de Hacienda. Ya no les bastó con la Ley Marco de Empleo Público, sino que ahora quieren derogar de una vez por todas. Se quitaron la careta y por eso llamamos a todas las munis del país a unir esfuerzos, voluntades, solidaridades para defender a las municipalidades del momento histórico más grave de toda su historia. Aquí, con el personal avangareño, llamamos a todas las municipalidades del país. ¿Es cierto? ¡Sí! Damos un aplauso entonces. Ponemos punto final agradeciendo su compañía y su sintonía al boletín semanal informativo del ANEP. Por supuesto, invitarlo para que no se pierda de todo el acontecer anepista. ¿Y cómo hacerlo? Por supuesto, en nuestras redes sociales y también en el sitio web www.anep.cr. Que pase un excelente fin de semana.